Padilla en América a través de Infoba América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, me parece bastante interesante. Es ciertamente muy importante y es muy actual y que se viene debatiendo. Pues mire, se viene debatiendo, incluso le voy a decir, se viene debatiendo desde que en América Latina teníamos crisis económicas y luego ahora es mucho más relevante en la crisis económica que está sufriendo Europa y que ahora recientemente la Reserva Federal acaba de poner sobre la mesa de discusión. Y es este debate entre austeridad contra crecimiento. ¿Y a qué me refiero? Bueno, nos referimos, o me estoy refiriendo, a que bueno, la Reserva Federal, por primera vez, la Reserva Federal siendo el Banco Central de Estados Unidos, por primera vez, en su comunicado, en su sesgo, después de la decisión de la política monetaria la semana pasada, comentó o puso sobre la mesa esto, afirmando que la política fiscal actual del gobierno de Estados Unidos impide o detiene el crecimiento económico. Pero de nuevo, esta es la primera vez que la Reserva Federal lo dice, pero en realidad este es un debate que está muy presente en Europa en este momento. Y aquí dejo ya los micrófonos a quien sabe del asunto, porque para eso justamente lo traigo, a mi querido, es más, no nada más lo traigo, lo tengo cerca de mí, a mi querido Isaac Cohen, economista. Isaac Cohen tiene más años de economista que de vida, y nos va a explicar de qué se trata esto, muy buen amigo y consultor privado en este momento basado en Washington. ¿Cómo estás, mi querido Isaac Cohen? Encantado, Alberto, un placer. Igualmente. A ver, primero vámonos hacia lo que dijo la Reserva Federal y luego después empezamos con la discusión más amplia sobre lo del debate, ¿no? Creo que lo resumiste muy bien, en el sentido de que este comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal lo que dice es que, y esta es la primera vez que se inserta en el debate, debate que existe en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, por cierto, la Reserva Federal, que prefiere no meterse en ese tipo de discusión, ahora dice en su comunicado que la política fiscal de Estados Unidos, o sea, el gasto público federal y estatal y los impuestos, están retrasando, están conteniendo la reactivación económica. Y esto es muy delicado porque lo que está pasando es que efectivamente la falta de acuerdo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano respecto a las medidas de política fiscal, lo que están causando es que el gobierno gaste menos y por consiguiente que la economía se esté frenando, por así decir. Y lo vimos en las cifras de desempleo de la semana pasada. El sector privado está creando empleos, pero el sector público está cerrando empleos. Y entonces empiezan a haber situaciones en donde se cortó el gasto literalmente a lo largo de todo el presupuesto de Estados Unidos con el llamado secuestro de fondos, y entonces empezaron a ocurrir cosas como que los aviones se empezaron a atrasar. Y las personas decían, ¿por qué? Pues porque están despidiendo a los contralores de vuelo. ¿Por qué? Porque la administración, digamos, de la administración de la aviación federal no tiene suficientes recursos para contratar contralores de vuelo. Entonces, estamos en una situación en donde el público está principiando a sentir los efectos de una represión del gasto público que está conduciendo a que la economía crezca demasiado lentamente. Ahora, pero entonces la Reserva Federal lo que está sugiriendo o pidiendo o apuntando es a que se aumente el gasto del gobierno para que esto trate de impulsar o impulse la economía. Pero te pregunto yo, ¿esto necesariamente va a aumentar el ya muy abultado déficit del gobierno? Efectivamente, pero el problema del déficit es un problema de mediano plazo. El saldo rojo del gobierno es un problema que hay que irlo resolviendo a mediano plazo. Y sobre todo hay que resolverlo haciendo crecer la economía. Porque si la economía crece, la deuda se hace más chica. Así es la manera como se resuelve el problema del saldo rojo del gobierno. En el corto plazo el problema es el desempleo, es la falta de crecimiento. Y ahí es donde viene el tema del gasto público. El otro día escuché a alguien que le atribuyó al presidente Kennedy una frase muy interesante. Dice, hay que arreglar el techo cuando hay sol, no cuando está lloviendo. Y en este momento tenemos un problema de corto plazo en la economía, que es el desempleo, porque el desempleo todavía está en 7,5% de acuerdo con las cifras del mes pasado. Y entonces lo que hay que hacer es que hay que reactivar la economía, porque entre más personas hayan empleadas, más impuestos van a pagar.
y más ingresos para el gobierno que van a ayudar a reducir la deuda. Entonces, estamos en un problema de desfase en la política fiscal, por la cual el problema del saldo rojo se pone como el problema más urgente y en realidad no es así. El problema más urgente de la economía de Estados Unidos es la falta de crecimiento. Ahora, ¿y qué es lo que está impidiendo en Washington? Yo creo que vamos a entrar aquí a temas partidistas, pero ¿qué es lo que está impidiendo en Washington que se aumente el gasto del gobierno para impulsar la economía? Bueno, el presidente Barack Obama, en el segundo año de su mandato, perdió el control de la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata no pudo mantener el control de ambas cámaras. Ahora tienen el Senado y tienen el Ejecutivo, pero el Partido Republicano controla la Cámara de Representantes y no han logrado ponerse de acuerdo respecto a cómo manejar el tema del gasto público. Porque el Partido Republicano cree en un Estado pequeño, cree en un Estado que no gasta mucho. Dice que el endeudamiento del gobierno es un sacrificio que se le está pidiendo a nuestros nietos, porque ellos van a ser quienes van a tener que pagar la deuda. Mientras tanto, hay millones de personas desempleadas y el gobierno deja de gastar y con eso causa lo que dice la Reserva Federal, frena la economía. Entonces, el debate, yo creo que el debate está principiando a zanjarse, porque ahora sí tenemos la autoridad de la Reserva Federal diciendo, oigan, tenga cuidado lo que está haciendo con el gasto público, porque de esa manera lo que va a hacer es que va a frenar la reactivación económica. O sea que básicamente, poniéndolo muy plano y muy cortito, los republicanos no quieren que se aumente el gasto del gobierno. Efectivamente. Y tampoco quieren que se aumenten los impuestos, porque ese es otro asunto. Entonces, ¿cómo se hace para que el gobierno contribuya a la reactivación económica si no se le deja gastar y por otra parte no se le aumentan los ingresos? Entonces, el gobierno está en una situación muy complicada. Y tenemos en este momento este debate en Estados Unidos, pero para mí la contribución de la Reserva Federal es importante porque no es una entidad partidista la que lo está diciendo. ¿Y los republicanos la toman como no partidista? A ver, Bernanke lo puso George Bush, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, por una parte. Por otra parte, la Reserva Federal trata de mantenerse, digamos, por encima del debate político, porque precisamente no tiene ningún interés en meterse en eso. Ahora hay que decir que lo que la Reserva Federal está haciendo es lo que ha logrado que la economía de Estados Unidos crezca 2% por lo menos. O sea, si no fuera por la Reserva Federal, esta economía probablemente estaría en recesión otra vez. Ahora, vámonos al debate, al tema más amplio, y es el de Europa, porque justamente este tema también de gasto del gobierno, de política fiscal contra crecimiento económico, pues viene dándose en Europa, porque déjame lo trato de explicar un poquito, nada más para ponerle el contexto. En Europa, y esto es justamente lo que vivimos en América Latina durante mucho tiempo, como receta, sobre todo de los prestamistas, desde el Fondo Monetario Internacional, incluso el Banco Central Europeo, a los gobiernos de los países es, ok, tú estás en crisis porque has tenido mucho gasto, malas finanzas públicas, yo te doy dinero, pero para eso primero tienes que arreglar tus finanzas públicas. Y la manera de arreglar las finanzas públicas es, vas a reducir de manera fuerte tu gasto de gobierno, tu gasto gubernamental, lo cual efectivamente va a crear una mayor recesión de la que ya hay, pero así yo te doy dinero a ti para que en el futuro puedas crecer mucho más sanamente. Y obviamente eso, como acabo de decir, profundiza la recesión que ya se está llevando a cabo. Lo dije más o menos bien, ¿no es cierto, Isaac? Claro que sí, ¿no? Así es. Ahora, pero dime una cosa, porque lo mismo pasó con América Latina. En cada una de las crisis, cuando venía el Fondo Monetario Internacional, que esa es la crítica que se le da al Fondo Monetario Internacional, la ayuda del fondo nos hundía más en recesión porque hacía que los gobiernos contrajeran el gasto. Y efectivamente nosotros caímos mucho más profunda recesión, pero después empezamos a crecer más sanamente, ¿no es cierto, Isaac? Efectivamente, pero la diferencia con América Latina en la época de la década de los 80, Alberto, era que en América Latina había hiperinflación. Entonces había que lidiar con la inflación primero. En este momento en Estados Unidos no hay inflación. La inflación en Estados Unidos es menos de 2%.
O sea, el gobierno se puede permitir el lujo de gastar un poco más a tasas de interés bajísimas para servir la deuda, porque estamos hablando de 1 o 2%, o sea, pon tu dinero en el banco en Estados Unidos y te dan nada, literalmente. Entonces, a esas tasas de interés como están, digamos, con la economía todavía con un nivel de desempleo muy elevado, sin inflación, nadie está dejando de comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen teniendo aceptación. O sea, tú estás diciendo que Estados Unidos la tiene fácil. Bueno, claro, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos la tiene fácil? Porque puede imprimir su propio dinero. Y aquí viene la diferencia con Europa. Los países que pertenecen a la Unión Europea no tienen la capacidad de acuñar su propia moneda. Están amarrados en el euro. Y entonces las autoridades son las que le tienen que dar a los gobiernos la capacidad para resolver los problemas de endeudamiento. Porque en Europa sí hay un problema de endeudamiento en la medida en que estos gobiernos no pueden pagar sus deudas, porque las deudas siguen siendo nacionales, pero no pueden pagar esas deudas y entonces les tienen que inyectar liquidez de afuera para que puedan pagar esas deudas. Ahora, debo decirte que el Fondo Monetario ha cambiado en toda esta situación. En este momento, en las reuniones de primavera de hace 2 semanas en Washington quedó muy claro que el Fondo Monetario Internacional no está predicando la austeridad en Europa, ni en Estados Unidos tampoco, ni en Japón. ¿Por qué? Porque se ve que las economías avanzadas no están creciendo suficiente. Y esto está realmente causando una reactivación muy lenta en la economía mundial. Pero todos los ajustes que están haciendo los países en Europa, España, Portugal, Grecia, todos han sido de ajuste severo. Efectivamente, pero está principiando a cambiar, porque ya no se les va a exigir tal grado de austeridad para poderle dar los recursos necesarios para pagar sus deudas. Y es que hay un problema, todas esas deudas tienen que ser renegociadas. ¿Cómo salió América Latina del problema de la deuda? Cuando vino un señor, Brady, que era el secretario de Tesoro de Estados Unidos, y dijo, ¿sabe qué? Vamos a cambiar los bonos latinoamericanos por bonos Brady. Eso sí, van a valer menos de la deuda. Entonces, los acreedores de América Latina tuvieron que aceptar un recorte de pelo a cambio de tener estos bonos garantizados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, los llamados bonos Brady. Así se resuelve una situación de iliquidez. Si el Banco Central Europeo, por ejemplo, garantizara el pago de esos nuevos bonos, la situación de la deuda en Europa se podría resolver relativamente rápido. Y si al mismo tiempo se lograra hacer crecer esas economías, el tamaño de la deuda se achica. Porque la deuda es importante en promoción al tamaño de la economía. Pero todavía no lo están haciendo así en Europa. Está principiando. Ya hay expresiones de la Comisión de la Unión Europea, ya hay expresiones, el Banco Central Europeo ha dicho que va a hacer lo necesario para sostener el euro. Todas esas expresiones, el Fondo Monetario ha dicho de que basta de insistir en la austeridad, porque ya llegó un momento, hay tasas de desempleo en Europa en este momento de más de 20%, Alberto. Pero nada que no hayamos pasado en nuestra América Latina querida, nosotros somos expertos en todo este tipo de cosas. Pero déjame también te voy a decir una cosa, Isaac, porque nosotros en América Latina no hubiéramos tenido estos 11 años que hemos tenido de crecimiento sostenido y sustentable y sólido, si no hubiera sido porque nos ajustamos y nos disciplinamos. Por una parte, y por otra parte un sector externo que estaba generando mucha demanda por los productos que América Latina exporta. De acuerdo, pero la estabilidad, tienes toda la razón, la estabilidad fue hecha en América Latina, fue hecha en casa, el crecimiento nos vino por fuera. Efectivamente, pero no cabe duda, la conjunción de esas dos cosas llevó a una situación próspera en América Latina después de una década perdida para el desarrollo latinoamericano en los años 80. Pero el punto que estoy haciendo yo, y tal vez me lo dijiste, pero no lo entendí, pero es que en América Latina hicimos a la fuerza y con toda la penuria del mundo, hicimos lo que Europa no quiere hacer. Nosotros sí nos ajustamos. Bueno, el ajuste en América Latina fue más profundo porque te decía que lo que había en América Latina es un problema de inflación. Ya. Había que bajar la inflación primero para poder empezar a crecer de nuevo, porque con inflación muy alta el crecimiento desaparece literalmente.
Lo que se vuelve es una carrera angustiosa por alcanzar a los precios y eso es contra el crecimiento. Entonces hay que controlar la inflación primero, eso fue lo que se hizo en América Latina. Pero en este momento en Estados Unidos no hay inflación. Claro. No hay. La inflación es de menos de 2%. La meta de la Reserva Federal para inflación aceptable en Estados Unidos es 2%. Y las últimas cifras son inflación de 1%. Claro. Entonces, en estas circunstancias, el gobierno, al dejar de gastar, lo que hace es que, como dice la Reserva Federal, nada menos, frena la economía. Y tú ves, pero fíjate que es que es un tema demasiado interesante, pero no quiero desviar el tema porque me parece que estamos hablando del mismo tema, porque tú estabas hablando de los problemas que tenía América Latina, que la diferencia era la inflación, pero hoy quiero traer a un tema de actualidad en América Latina, que son dos países que justamente tienen inflación y no están teniendo crecimiento, que es la excepción en América Latina. Y tú sabes de quién estamos hablando, desafortunadamente Argentina y Venezuela. ¿En Correcto. qué se parece la situación de estos dos países con lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, si es que podemos una relación? Bueno, distingamos Argentina de Venezuela. Venezuela el año pasado logró crecer con una inyección de gasto público enorme que el gobierno hizo por el proceso electoral. O sea, en todas las democracias se vale que los gobiernos gasten para ganar elecciones. Eso pasa en las mejores familias, ¿no? Pero en el caso de Argentina es diferente, porque en el caso de Argentina tenemos una situación en donde Argentina está fuera de los mercados internacionales de crédito, por ejemplo. No tiene acceso al crédito, no tiene relaciones prácticamente con el Fondo Monetario. Argentina no tiene acceso a crédito internacional. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, Argentina se tiene que defender con, digamos, con exportaciones muy altas, generando ingresos, captando inversión extranjera, si es necesario. ¿Y qué ha pasado? Con la caída de la demanda de China para los productos de exportación argentinos, el crecimiento de Argentina se vino para abajo. La economía de Argentina cayó de 9% en 2011 a 2% en 2012. Igual Brasil. Brasil cayó de más o menos 5 o 6% en 2011 y prácticamente en 2012, en 2010, en 2011 cayó a 3% y el año pasado no llegó a 1%. Entonces tienes una situación en donde se te está cerrando el ingreso de divisas porque tus exportaciones están cayendo, ¿no es cierto? Y entonces no tienes acceso a crédito internacional para compensar eso, entonces ahí caes en una situación inflacionaria. Ya. Argentina no tiene el ingreso que tiene Venezuela asegurado con el petróleo, digámoslo de esa manera. Claro, claro, claro. Bien, para redondear el tema, volvamos a Estados Unidos. ¿Tú crees que esta declaración de la Reserva Federal entonces pueda generar el momento para que se aumente el gasto del gobierno y por tanto haya más crecimiento económico? Bueno, evidentemente perdimos la señal de mi querido Isaac Cohen, pero Isaac... Bueno, el debate es ese. Sí, No, dale, ¿me dale. escuchas? Dale, sí. ¿Me escuchas, Alberto? Sí, señor, ¿me escuchas tú a mí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, porque el problema en Estados Unidos es político. Es la falta de acuerdo en el partido, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. No es un problema económico. El problema económico está prácticamente, el Banco Central está apuntalando la economía y el crecimiento de la economía de Estados Unidos es alrededor de 2%. Y el desempleo se mantiene en 7,5%. Si se quisiera crecer más, el gobierno tiene que gastar más. Y para eso sí bajaría el desempleo. Porque el desempleo es lo que está en Estados Unidos por encima de 7%, lo cual es muy alto para esta economía. Claro, por supuesto. Sí, eso es bueno notarlo, que el desempleo estará cayendo. Y sí está cayendo, pero sigue estando muy alto. Así es. Así es. La Reserva Federal así lo reconoció. Claro. Dice el desempleo sigue elevado en Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, pues Isaac Cohen, economista y buen amigo basado en Washington, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar contigo y con nosotros y siempre muy instructivas y académicas tus alocuciones.
Un placer, como siempre, Alberto. Encantado. Gracias, gracias, mi querido Isaac. Bueno, y muchas gracias a ustedes que participan en Facebook. Los invito a que sigan haciéndolo a través de nuestra página de Facebook de Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde recibimos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y por favor síganlo haciéndolo. Muchísimas gracias. Y esto es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Contra crecimiento. ¿Y a qué me refiero? Bueno, nos referimos, o me estoy refiriendo, a que la Reserva Federal, por primera vez, la Reserva Federal siendo el Banco Central de Estados Unidos, por primera vez, en su comunicado, en su sesgo, después de la decisión de la política monetaria la semana pasada, comentó o puso sobre la mesa esto, afirmando que la política fiscal actual del gobierno de Estados Unidos impide o detiene el crecimiento económico. Pero de nuevo, esta es la primera vez que la Reserva Federal lo dice, pero en realidad este es un debate que está muy presente en Europa en este momento. Y aquí dejo ya los micrófonos a quien sabe del asunto, porque para eso justamente lo traigo a mi querido, es más, no nada más lo traigo, lo tengo cerca de mí, a mi querido Isaac Cohen, economista. Y entonces empezaron a ocurrir cosas como que los aviones empezaron a atrasar. Y las personas decían, ¿por qué? Pues porque están despidiendo a los contralores de vuelo. ¿Por qué? Porque la administración, digamos, de la administración de la aviación federal no tiene suficientes recursos para contratar contralores de vuelo. Entonces, estamos en una situación en donde el público está principiando a sentir los efectos de una represión del gasto público que está conduciendo a que la economía crezca demasiado lentamente. Ahora, pero entonces la Reserva Federal lo que está sugiriendo o pidiendo o apuntando es a que se aumente el gasto del gobierno para que esto trate de impulsar o impulse la economía. Pero te pregunto yo, ¿esto necesariamente va a aumentar Padilla en América a través de Infoba América y de Economía y Finanzas.net? Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, me parece bastante interesante, es ciertamente muy importante y es muy actual y que se viene debatiendo, pues mire, se viene debatiendo incluso, le voy a decir, se viene debatiendo desde que en América Latina teníamos crisis económicas y luego ahora es mucho más relevante en la crisis económica que está sufriendo Europa y que ahora recientemente la Reserva Federal acaba de poner sobre la mesa de discusión. Y es este debate entre austeridad, tiene más años de economista que de vida, y nos va a explicar de qué se trata esto, muy buen amigo y consultor privado en este momento basado en Washington. ¿Cómo estás, mi querido Isaac Cohen? Encantado, Alberto, un placer. Igualmente. A ver, primero vámonos hacia lo que dijo la Reserva Federal y luego después empezamos con la discusión más amplia sobre lo del debate, ¿no? Creo que lo resumiste muy bien, en el sentido de que este comunicado del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal lo que dice es que, y esta es la primera vez que se inserta en el debate, debate que existe en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, por cierto, la Reserva Federal, que prefiere no meterse en ese tipo de discusión, ahora dice en su comunicado que la política fiscal de Estados Unidos, o sea, el gasto público federal y estatal y los impuestos, están retrasando, están conteniendo la reactivación económica. Y esto es muy delicado porque lo que está pasando es que efectivamente la falta de acuerdo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano respecto a las medidas de política fiscal, lo que están causando es que el gobierno gaste menos y por consiguiente que la economía se esté frenando, por así decir. Y lo vimos en las cifras de desempleo de la semana pasada. El sector privado está creando empleos, pero el sector público está cerrando empleos. Y entonces empiezan a haber situaciones en donde se cortó el gasto literalmente a lo largo de todo el presupuesto de Estados Unidos con el llamado secuestro de fondos,